Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un término que escucharemos con mayor frecuencia conforme empiece a llegar el invierno, sobre todo en el continente americano, y nos referimos a la sindemia, esta conjunción de enfermedades que pueden darse en un mismo paciente. Hasta ahora, el principal riesgo se ha observado en que una persona pueda contraer COVID al mismo tiempo que influenza e incluso dengue. Hoy estaremos hablando de esta condición y cómo hacerle frente. Con la temporada de influenza podría repuntar los casos de COVID y aumentar la demanda de vacunas que ya se tienen en existencia contra la influenza. Y es que hay que recordar, insistimos, que con la llegada del invierno, la influenza suele tener incrementos en el número de casos. Un estudio relaciona el dengue con cierta inmunidad hacia COVID-19. De esto también le estaremos hablando. Y le diremos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la cifra de 1 millón de muertos por el coronavirus en el mundo como escalofriante. Miles de mujeres y niños en América Latina están en riesgo de morir por falta de atención en la salud durante esta pandemia. Estos son los temas que hoy estaremos abordando a lo largo de la siguiente hora para que usted se quede con nosotros. Vamos a nuestra pieza introductoria que da marco al programa. Es Isaura López Villalobos quien la presenta. El año 2020 será histórico ante el embate al que se enfrenta el mundo. La batalla no termina. La COVID-19 amenaza con seguir extendiendo su virus a todos los sectores de la sociedad. Hace 10 meses en Wuhan, China, inició una serie de contiendas internas por casos de neumonía atípica, un virus poderoso que se había extendido a otros países. Para algunos, el llamado fue tardío. Otros minimizaron lo que hoy es la gran tragedia. Pareciera que no se aprende de la historia sanitaria y hoy cobra factura universal. Los virus se han apropiado desde hace siglos de la Tierra, que a pesar de la advertencia, los seres humanos omitimos. En el 2019 surge la pandemia de gripe por virus AH1N1. La mirada del mundo se concentró en América. Al mes del primer país afectado, México, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de interés internacional. Y a los 7 meses ya había una vacuna. Esta pandemia afectó a 35 países y duró cerca de un año. En verano, la influenza AH1N1 del 2009 causó brotes y en invierno, enfermedades afectando a jóvenes y embarazadas. Después pasó a ser pospandémico. A 11 años de la influenza AH1N1, catalogado como gripe estacional que se presenta en invierno, estará acompañado de la pandemia COVID-19, lo que enciende los focos de alerta del sistema de salud mundial. Este virus ha sido considerado de los más peligrosos por las múltiples consecuencias que ha tenido al organismo humano, más severas que influenza AH1N1, SARS y MERS. Con este nuevo coronavirus no se tiene inmunidad. De acuerdo a la OMS, la COVID-19 está presente en 188 países, han surgido brotes y rebrotes, van más de 33.800.000 enfermos y más de 1 millón de muertes en 9 meses. La tasa de mortalidad de este virus quizás sea menor a los anteriores virus, pero los casos de infección son mucho más altos con severas complicaciones. Además, ha generado una crisis sociosanitaria, económica, laboral, educativa.
todo atacó de un golpe. De acuerdo a un estudio internacional de la Universidad de Yale, en varios indicadores COVID-19 es mucho más alto que el virus de influenza, tanto en hospitalización, propagación comunitaria y muerte. La propagación de la COVID-19 causa en pacientes durante y después graves afectaciones, ataca a todo el sistema humano. La influenza se concentra en los pulmones. La mayor preocupación de algunos países del hemisferio norte es sobre cómo será el comportamiento del nuevo coronavirus ante la compañía de un par de aliados invisibles, el periodo invernal e influenza. Aunque uno no cuenta con una vacuna y el otro sí, el único método de ataque para prevenir COVID-19 e influenza es la higiene, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, informó Isaura López Villalobos. Este es el tema que estaremos abordando a lo largo de los siguientes minutos. Vamos antes a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte. Isabel, te saludamos con gusto. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19, que ha superado la barrera del 1.000.000 de muertos según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, sumó hoy 4.848 nuevas defunciones diarias y 219.000 contagios. Esto eleva el total de casos confirmados a 33,7 millones en todo el mundo. Las cifras diarias son menores con respecto a jornadas anteriores, pero es prematuro considerar que se está frenando el coronavirus porque siempre las cifras diarias suelen ser bajas a mediados de cada semana y vuelven a subir los viernes y sábados. Más de la mitad del 1.000.000 de muertos por COVID-19 se han registrado en América, que suma 556.000 fallecimientos. Si se considera la mortalidad, a esta región le sigue Europa con 236.000 decesos, el sur de Asia con 115.000 y Oriente Medio con casi 62.000. La curva global de muertes diarias se ha mantenido relativamente estable desde el estallido de la pandemia en marzo, con entre 5.000 y 6.000 defunciones por día, pese a que los casos sí han aumentado. Según el análisis de los epidemiólogos, esto indica que la letalidad por la enfermedad se ha reducido con el tiempo, especialmente en comparación con los primeros meses. Estados Unidos, con más de 7 millones de casos y una curva de contagios que podría indicar un tercer pico de infecciones, es el país más afectado del planeta, seguido de India, con 6,3 millones de casos y las cifras de nuevos positivos por jornada más altas del mundo, que en las últimas 24 horas fueron de 86.000 en este país. La mitad de los 10 países más afectados del mundo por número absoluto son latinoamericanos. Brasil está en tercer lugar, Colombia en quinto, Perú en el sexto, México el séptimo y Argentina el octavo. Le sigue en novena posición España, que según las cifras que actualiza diariamente la Organización Mundial de la Salud, es el país de Europa Occidental más afectado, seguido de Francia. Los pacientes recuperados en el planeta sobrepasan los 25 millones y sube ligeramente en los últimos días el número de casos graves y críticos, que actualmente son 66.000 en el mundo, un 1% de los enfermos que aún no han sido dados de alta. Una mención aparte merece el caso de Israel, que pasa de un récord a otro de casos diarios, en torno a los 9.000 en la última jornada, pese al confinamiento en todo el país desde hace 2 semanas. Ante esta situación, el gobierno israelí acaba de prolongar las medidas de cuarentena social hasta mediados de octubre, pero ya ha advertido a los ciudadanos que las restricciones pueden durar meses e incluso un año. Reportó desde Ginebra, para el programa Coronavirus, la pandemia, Isabel Saco. Muchas gracias, Isabel, por esta información. Y mire, dentro de las noticias que tenemos que compartir con usted, de noticias generadas en las últimas horas, está el registro que hace Rusia de su segunda vacuna. Este país ha patentado ayer miércoles su segunda vacuna contra el nuevo coronavirus y el Ministerio de Salud prevé registrarla oficialmente el próximo 15 de octubre. Los científicos de la ciudad de Novosibirsk han desarrollado una vacuna que contiene fragmentos de virus antígenos de péptidos sintéticos,
Una vacuna basada en ellos desencadena una respuesta inmune contra COVID-19 y promueve aún más el desarrollo de la inmunidad, según un comunicado de este país. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Rusia, subordinado al Servicio Federal de Propiedad Intelectual, patentó la vacuna contra COVID-19 del Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología Vector, de acuerdo con Sputnik, que citó el servicio de prensa de la institución. El Centro de Virología y Biotecnología Vector recibió el 24 de julio el permiso del Ministerio de Salud para realizar ensayos clínicos de la vacuna en voluntarios. Anteriormente, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya recibió patentes para una vacuna de 2 componentes contra la infección por coronavirus. Los científicos a cargo de estos desarrollos son un equipo de varios médicos altamente reconocidos en ese país. Desde el comienzo de la pandemia, los inventores rusos han presentado alrededor de 300 solicitudes para desarrollos destinados a combatir el coronavirus. Hasta la fecha se han emitido más de 55 patentes y pues sin duda alguna ha sido uno de los países que con mayor intensidad ha trabajado precisamente en no solamente buscar la vacuna que haga frente a COVID-19, sino también en algunos medicamentos. Por lo pronto, este miércoles, como le contábamos, el Centro de Biotecnología y Virología Vector recibió ya las patentes de la vacuna que se creó contra esta enfermedad COVID-19. Se trata de la segunda vacuna contra el nuevo coronavirus que está ya patentando y registrando Rusia. Una buena noticia, hay que señalar que la primera vacuna que presentaron, esta conocida como Sputnik V, ha tenido hasta ahora muy buenos resultados. Es una vacuna que incluso comienza ya a ser solicitada en diversos países, entre ellos varios de América Latina, incluidos, por supuesto, México. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido, como siempre. Saludarte, buenos días. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de un tema que, conforme se lo decía a nuestra audiencia, conforme avancen los días y conforme nos adentremos en el invierno, será mucho más común escucharlo. Nos referimos a la sindemia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sindemia, doctor? Bueno, sindemia es la conjunción de 2 o más enfermedades que por su magnitud en la presentación comunitaria alcanzan la categoría de endemia, pandemia o epidemia. Y en este caso, Belén, creo que sí es conveniente llamarle sindemia, porque los casos de influenza que se presentan en el mundo durante la época más fría del año es significativa. En ocasiones alcanza niveles de epidemia. Y recordemos que en el 2009 tuvimos la última pandemia de influenza, AH1N1, y en esta ocasión que estamos viviendo desde inicios del 2020 la pandemia de COVID-19, pues evidentemente podemos tener la conjunción de las 2 enfermedades, pero además algunos países que vivimos en la franja del trópico y los subtrópicos, en este caso México corresponde a esta franja en el mundo, podemos vivir una triple epidemia, la que nos está azotando con intensidad de COVID-19, luego la de alguna enfermedad tropical, la más común, el dengue, y por otro lado, la influenza. Ahora, en cuanto al dengue, suele disminuir durante las épocas más frías del año. Entonces, ahí podríamos tener la posibilidad de que durante los meses más fríos estemos lidiando solamente con COVID-19 y con influenza, pero no podemos anticiparnos porque el vector transmisor del dengue ha cambiado mucho su genética y esos cambios le han permitido adaptarse a
condiciones más frías y a condiciones de más altura sobre el nivel medio del mar. Entonces, Belén, estamos ante el riesgo de una sindemia, pero no doble, sino quizás triple. Triple. Vamos a regresar con estos detalles, doctor. Con mucho gusto. Después de la pausa, usted no se vaya, continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, recientemente la Secretaría de Salud en México alertó por una posible sindemia, que es la suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes que afectan a la población al mismo tiempo. Así, aunado a los contagios de COVID-19, pueden presentarse brotes de influenza y dengue, por lo que las autoridades piden extremar precauciones y reforzar los cuidados. El dengue y otras enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti como chikungunya y Zika afectan a 129 países con más de 4.000 millones de personas en riesgo de estas enfermedades en todo el mundo. El año pasado se registró un brote de dengue sin precedentes, 20% más desde 2015, año que había registrado un repunte en varios países de las Américas, con más de 3.1 millones de casos reportados, incluidos 28.176 casos graves y 1.535 muertes. Este año no parece que será diferente, y con la presencia de la COVID-19, el panorama no es nada alentador, reconocen los propios organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. En 2019, la OPS lanzó una alerta epidemiológica por el preocupante aumento de los casos de sarampión en la región, pero también advirtió de los casos de dengue. La pandemia de COVID-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí, señaló Josefina Coloma, y miembro del Comité Asesor de la OPS. Pero eso no es todo. Ahora, con la llegada del otoño e invierno en el hemisferio norte, la presencia de otras infecciones respiratorias como la influenza azotarán la región. Ese es el problema de la llamada doble carga de 2 o más enfermedades como dengue, influenza y COVID-19, que se pueden dar al mismo tiempo en las mismas personas y en los mismos lugares, informó Rocío López Fonseca. Y con la llegada de la temporada de influenza, podría repuntar COVID-19 y aumentar la demanda de vacunas contra influenza. El término sindemia se aplica cuando existen 2 o más enfermedades de manera simultánea. Con la llegada de COVID-19 coincide la temporada del dengue y al final del año la influenza. Pero en las últimas semanas hay quienes llaman al COVID y la influenza como twindemia o twindemics. Incluso para ilustrar estas 2 amenazas a la salud, fue utilizada la imagen icónica de la película El Resplandor, cuando las gemelas aparecen en escena. En México, la epidemia de COVID-19 podría extenderse hasta marzo o abril de 2021, debido a la influenza, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Explicó que una persona que se vacuna contra la influenza, al año siguiente se expone a un virus sustancialmente distinto. El biológico tiene una utilidad limitada porque año con año se necesita protección contra otros subtipos de virus. Este jueves comienza la vacunación contra la influenza en el país. El pico más alto de esta enfermedad podría suceder en diciembre o enero. Aunque la desocupación de camas de enfermos por COVID-19 es del 73%, ahora podrían ser reutilizadas para las personas con influenza. La Organización Mundial de la Salud instó a los países del hemisferio norte que entran a la temporada de influenza a que en la vacunación contra la gripe den prioridad a los ancianos y los trabajadores de la salud, ya que existe la posibilidad de una escasez mundial de las inmunizaciones. La jefa de Preparación y Respuesta a la Influenza, Ann Moen, informó que anualmente se producen alrededor de 500 millones de dosis de estas vacunas, pero en general hay una mayor demanda respecto a las producidas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestras compañeras han abordado un tema muy interesante con la llegada de la temporada de la influenza y nos referimos
al incremento en la, disculpen usted, en la demanda de vacunas contra influenza. Claro. Pero aunado a ello, doctor, hemos visto un fenómeno que ya las estadísticas nos lo confirmarán en un futuro, pero pareciera que ante el autocuidado y el aislamiento que ha tenido la población, además de protegerse contra COVID-19, se está protegiendo también contra otras enfermedades respiratorias o infecciosas, doctor. Sí, por supuesto. Las medidas que son de utilidad para protegernos de enfermedades respiratorias son útiles prácticamente para todas ellas. En este caso, las que ha adoptado la población, cuando las ha adoptado y adecuadamente, son de utilidad para disminuir el impacto que puede tener la influenza durante esta temporada más fría que se avecina en el hemisferio norte. En el hemisferio sur ya ha sido la temporada fría, Belén, por cierto, y en el hemisferio sur, por supuesto, que se reportaron casos de coexistencia entre COVID-19 e influenza, y de igual manera esta reflexión que estás haciendo se vio de manera interesante en el hemisferio sur, en el que advirtieron un menor número de casos de influenza, posiblemente por las medidas adoptadas para COVID-19. Entonces, pues qué importante que esto lo conozca la población para que hagamos conciencia de lo que significa esta protección, que por cierto, quiero hacer enseguida un comentario relativo a la utilidad del cubrebocas, pero no la utilidad tradicional de la que hemos venido platicando en múltiples ocasiones aquí en la mesa. Y perdón por el paréntesis. Adelante, doctor. Pero efectivamente el uso de cubrebocas indudablemente va a generar una reducción en el número de casos de influenza que podamos ver durante los próximos meses, y también, por supuesto, el lavado frecuente de las manos, la distancia entre persona y persona, porque el motivo de la distancia de 1.8 metros o más, que no es 1.5, yo insisto, se trata de 6 pies y eso es 1.8 metros, preferentemente 2 metros. Bueno, eso está establecido por que conocemos a qué velocidad, pero además cuánto viaja una gota y una gotícula de alguna secreción respiratoria, incluida la saliva, cuando estamos hablando, y a qué velocidad y cuánta distancia recorre esta misma gota o gotícula de la vía respiratoria cuando tosemos o estornudamos. Cuando tosemos o estornudamos, esto viaja a más de 6 metros de distancia, pero cuando estamos hablando, esto viaja aproximadamente a 1,5 metros, 1,80 metros. Por eso la distancia entre personas. Entonces, estas medidas sí van a impactar, consideramos, desde un punto de vista positivo, en función de la influenza y otras enfermedades respiratorias, porque la temporada fría en las regiones es temporada de influenza y otras enfermedades respiratorias. Esto incluye otros virus, que tenemos aproximadamente 21 virus respiratorios frecuentes, hay más, pero frecuentes. Luego tenemos también bacterias, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que también son patógenos que pueden causar más enfermedad respiratoria durante este periodo. Y bueno, doctor, dentro de la influenza, también la influenza estacional, que se le conoce y que entendemos que es menos grave, ¿no? Es menos grave que cuando la influenza se presenta de forma epidémica o pandémica. El motivo es el siguiente. Recordemos el año de 2009, recordemos el mes de marzo. Ahí inicia una nueva epidemia que luego es declarada pandemia y se estima que el brote inicia en un lugar en México llamado Perote, que se encuentra en Veracruz, a donde acuden por motivos turísticos
algunas personas de Estados Unidos y de Canadá. Posteriormente, en Estados Unidos y Canadá los identifican con un cuadro de influenza y se les logra identificar un nuevo virus de influenza tipo A, H1N1, pero que es diferente a otras cepas y a otros subtipos de H1N1. Ahí la identificación ocurre porque al hacer al hacer la definición del genoma de este virus, se identifica que es un virus recombinante que tiene entonces material genético de un virus humano, de un virus porcino y de un virus aviar. Esta recombinación genética da lugar entonces a este nuevo virus AH1N1, para el cual la población tiene pobre inmunidad por ser un virus nuevo y para el cual no había cobertura de una vacuna o no la hubo meses previos cuando fue el periodo de vacunación. Entonces ahí tenemos la explosión epidémica y tenemos la explosión pandémica unos meses después, y el resto de la historia, bueno, la mayor parte la conocemos. Finalmente, ojo, la pandemia de influenza H1N1 del 2009 mató aproximadamente a 500,000 personas. Las estimaciones que fueron luego publicadas en la revista Lancet señalaron que fueron entre 220,000 y 500,000 personas. No se tuvo una certeza absoluta del número, pero la estimación fueron 500,000 personas. Ojo, en esta pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, llevamos ya 1 millón de fallecimientos. O sea, ya se duplicó por lo menos el número de fallecimientos de los que tuvimos con influenza H1N1. Doctor, vamos a regresar, por supuesto, con más del tema. Vamos a la pausa, usted no se vaya, continuamos con más de este programa especial de En Coronavirus, la pandemia. Estamos hablando hoy de sindemia, la conjunción de 2 o más padecimientos en una misma temporada, en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Pacientes que pueden transitar por 2 o 3 enfermedades incluso al mismo tiempo. ¿Cuáles son los riesgos durante la llegada del invierno en el hemisferio norte del continente americano? Bueno, que una persona pueda padecer COVID al mismo tiempo que influenza e incluso dengue. En este sentido, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud definió los grupos prioritarios en temporada de influenza. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud identificó 5 grupos claves de riesgo para la vacunación contra la influenza. Mujeres embarazadas es la prioridad más alta, niños, personas con comorbilidades, adultos mayores y trabajadores de la salud, sin ningún orden en particular. Debido a la crisis actual, han decidido establecer estos 2 últimos grupos como prioritarios. Aunque la vacuna contra la influenza no protege a las personas contra la COVID-19, una nueva enfermedad para la que no hay cura sí puede mantenerlas fuera del hospital por gripe, advirtió este grupo de expertos. La influenza estacional afecta a personas en todos los países y da como resultado hasta 1,000 millones de casos, de 3 a 5 millones de casos graves y, en promedio, de 290,000 a 650,000 muertes anuales relacionadas con problemas en las vías respiratorias. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que, dado que algunos de los síntomas de la influenza y el COVID-19 son similares, puede ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose solo en los síntomas y podría ser necesario realizar una prueba de detección
para ayudar a confirmar el diagnóstico. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica de dengue el 28 de julio de este año. También la prioridad era poder distinguir entre la COVID-19 y la presencia de dengue en los pacientes. En México ya hubo casos registrados de COVID y dengue al mismo tiempo. Algunos de ellos se presentaron en niños, informó Elizabeth Ortiz. Y un estudio relaciona el dengue con cierta inmunidad hacia COVID-19. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Duke en Brasil sugiere que la exposición al dengue puede proporcionar un cierto nivel de inmunidad contra la COVID-19. Se trata de un análisis a cargo de Miguel Nicolelis, profesor de la Universidad de Duke, que fue compartido a Reuters y muestra una correlación entre la menor incidencia, mortalidad y tasa de crecimiento de la COVID-19 entre las poblaciones de Brasil con niveles altos de anticuerpos de dengue. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento ya suman 2.028.000 casos de dengue en la región de las Américas, de los cuales 925.000 fueron confirmados. Hay 4.402 casos severos y 753 muertos. En 2019 hubo un récord histórico en enfermos de dengue en la región, al llegar a 3.167.000 casos. México, Belice, Costa Rica y El Salvador fueron los países que registraron 3 veces más casos, de acuerdo con la OPS. Brasil tiene 1.355.000 casos acumulados de dengue en este 2020 y de COVID-19 ya son 4.7 millones de contagios, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, otros datos interesantes que nos aportan nuestras compañeras. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de entrar a este tema interesante, y a mí me parece incluso hasta apasionante el tema de la inmunidad cruzada, doctor, sí. Antes de entrar a ello, me decía usted, lo decía ya también al inicio del programa, sobre el uso del cubrebocas, cómo no solamente nos puede proteger contra COVID-19, sino incluso contra otras enfermedades infecciosas o respiratorias. Pero sí. Hay algo más, doctor, respecto al uso del cubrebocas. Fíjate, Belén, que muy interesante en la revista New England Journal of Medicine, publicada el día 14 de septiembre, en la que los autores sugieren que el uso de cubrebocas, además de proteger contra COVID-19, podrían proteger de gravedad por COVID-19. Explico. El cubrebocas, dependiendo de su calidad, es el nivel de protección que confiere. Hay cubrebocas de alta eficiencia que precisamente se llaman N95 porque brindan una protección contra el 95% de partículas del tamaño del poro de ese material del que está hecho el cubrebocas. Bueno, pero evidentemente hay cubrebocas que brindan una menor protección, como el cubrebocas quirúrgico, por ejemplo. El punto es que en este editorial se ofrece la hipótesis de que los pacientes que están portando cubrebocas y que eventualmente pudieran recibir un inóculo viral de SARS-CoV-2 estarían recibiendo un inóculo mucho menor que el que podrían recibir si no portan el cubrebocas. Al recibir una cantidad mucho más pequeña del virus responsable de COVID-19, entonces no se genera una explosión inmunológica al interior del organismo, porque sabemos que la gravedad de COVID-19 también está en función del inóculo viral, de la cantidad, de la carga de virus que el paciente puede recibir durante el contagio. Y esto es válido para muchas enfermedades infecciosas, para la mayor parte de enfermedades infecciosas. Entonces, fíjate qué interesante. Ellos dicen, bueno, el propósito fundamental del cubrebocas es que no te enfermes de COVID, que no te infectes de SARS-CoV-2, pero si llegaras a recibir algún inóculo, este será menor y por lo tanto menor la gravedad de la enfermedad. Y ellos de igual manera hacen una reflexión
que ya la habíamos comentado también en esta mesa, Belén, previamente, cuando hablábamos de la curva de letalidad que se ha venido observando a lo largo de estos meses. Recordarás, cuando inicia la pandemia, estábamos en una letalidad del 3.5%. 3.5 de cada 100 que enfermaban de COVID-19 lamentablemente morían. Luego la letalidad fue aumentando hasta llegar a 7.5 de letalidad global, pero luego fue bajando progresivamente y ahora estamos de nuevo en alrededor de 3.2 de letalidad. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, uno, evidentemente que las estrategias de tratamiento en los pacientes graves y críticos ha mejorado durante los meses. El surgimiento de la dexametasona como una medida antiinflamatoria importante para estos pacientes, el uso de heparina para pacientes que estaban evolucionando hacia trombosis pulmonar o trombosis multisistémica, etcétera, la intervención temprana con la utilización de oxígeno a alto flujo, oxígeno nasal, etcétera. Todas esas medidas, claro, que han influido en la reducción de esta letalidad y el que la población acuda más tempranamente a recibir atención. Pero en esta editorial también se habla de esa posibilidad de que los pacientes estén teniendo menos gravedad de la enfermedad en los últimos meses, particularmente aquellos que sí utilizaron cubrebocas y que por lo mismo recibieron un inóculo viral mucho menor. Claro. Doctor, si pudiéramos hacer una analogía, pienso en un impermeable. Cuando uno usa un impermeable en la tormenta, quizá se va a mojar, pero no de la misma manera que si no trajéramos un impermeable. Entonces, en el caso del cubrebocas, el hecho de portarlo no garantiza al 100% que no nos vayamos a contagiar, pero como usted bien lo dice, la carga que recibiremos podría ser menor y en ese sentido enfermarnos de menor gravedad que si recibiéramos una carga completa de virus, ¿no, doctor? Por supuesto, y claro que tendríamos que ser enfáticos para este último comentario en que el propósito fundamental es no enfermarnos, no infectarnos, y para eso la utilización del cubrebocas, utilizándolo adecuadamente, ¿verdad? Claro. Ya lo hemos dicho, que cubra nariz, que cubra boca y preferentemente que esté bien adherido a la superficie de la piel en toda el área nasobucal, perfectamente adherido, porque luego digamos las mediocaretas, que hay gente que las está utilizando, cuidado, no brindan la protección ideal, no brindan protección. Esas caretas que cubren solamente la mitad de la cara, pero que están separadas de la boca y la nariz, y que claro, pues son más cómodas porque permiten respirar con mayor libertad, sí, pero no protegen contra SARS-CoV-2. Claro. Cuidado. Entonces, no, cubrebocas bien utilizados, pero hiciste una muy buena analogía, la de un impermeable que eventualmente sí nos podemos mojar mucho menos. Exacto. ¿Verdad? Y en este caso, enfermar con menor intensidad. Esa es la hipótesis de este editorial del New England Journal of Medicine. Está interesantísima y quiero decirte que tiene mucha lógica. Yo creo que vendrán estudios muy pronto de identificación de cargas virales respiratorias en pacientes que utilizaron cubrebocas versus aquellos que no lo utilizaron. Interesante, y estaremos, por supuesto, atentos. Doctor, antes de ir a nuestra siguiente pausa, hablando de la inmunidad cruzada, que lo hemos hablado en diferentes ocasiones, hoy hablamos de la posibilidad de que una persona enferme hasta de 3 padecimientos al mismo tiempo. Pero también hablamos de que hay algunos estudios, doctor, que refieren que la vacuna contra influenza pudiera brindar cierta protección inmunológica a quienes estén en contacto con el virus del SARS-CoV-2. Mira, sí hay algunos estudios explorando esa posibilidad. Incluso hay estudios explorando la posibilidad de que anticuerpos contra el dengue pudieran brindar alguna protección contra SARS-CoV-2.
Los hubo con respecto a anticuerpos generados contra sarampión, rubiola, paperas. Los de sarampión, rubiola y paperas no mostraron lo que esperábamos. Quizás estábamos con una gran expectativa por la esperanza, ¿no? Los relativos a dengue están llevándose a cabo en Sudamérica en estos momentos en colaboración con algunas universidades en los Estados Unidos, pero el relativo a influenza, Belén, yo creo que vamos a tener resultados un poco más adelante. Cuando un mayor número de la población en el hemisferio norte ya se haya vacunado contra influenza, se hayan medido, digamos, de forma directa anticuerpos para influenza y eso se correlacione con la incidencia de COVID-19 en quienes tengan más anticuerpos contra influenza, sobre todo contra los virus que en este año están contenidos en la vacuna de influenza. Ahí es en donde vamos a saber si puede existir inmunidad cruzada. Ojalá, porque eso le daría a la humanidad un respiro, probablemente de 2 o 3 meses más, con propósitos de que ya estén disponibles las vacunas contra COVID-19. Ojalá y llegue a ocurrir. Que si hay inmunidad cruzada en muchas enfermedades infecciosas y que esta inmunidad pueda ser protectora, claro que sí, la tenemos vista desde hace décadas con pacientes que por tener anticuerpos contra cierto patógeno se protegen contra algunos otros, pero además no solo la inmunidad cruzada, sino también la inmunidad innata. La inmunidad innata es aquella, lo hemos platicado aquí, en donde anticuerpos generales, digamos, no específicos de patógenos, sino los generales que tenemos desde el nacimiento, nos pueden ir protegiendo contra diversos patógenos. Si no existieran, habría una mortandad infantil o neonatal impresionante, pero los anticuerpos de los primeros meses de vida, muchos de los cuales se adquieren por la vía placentaria y por la lactancia materna, y claro, los que tiene el propio bebé y sintetiza el propio bebé desde el inicio de su vida, son anticuerpos digamos, inespecíficos que protegen contra muchas enfermedades infecciosas. Muy bien, doctor. Nos queda solamente un corte, muy poco programa, por cierto, porque el tema nos demanda de mucho más. Pero regresando a la pausa, y como dicen en las aulas, doctor, vamos a regresar con algunos casos prácticos. ¿Cómo no? La experiencia que usted ha tenido en consulta médica de pacientes que ya han tenido al mismo tiempo 2 o hasta 3 padecimientos. ¿Cómo no? Con esto regresamos después de la pausa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica esta cifra de 1 millón de muertos por COVID-19 en el mundo como escalofriante. Las muertes por COVID-19 alrededor del mundo ya rebasaron el 1 millón de personas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó a esta cifra como atroz y escalofriante. Eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigos, amigas y colegas. El dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad. El riesgo de infección ha mantenido a las familias lejos del lecho de estos enfermos y con frecuencia no ha sido posible el duelo ni celebrar la vida de esas personas. Guterres lamentó que todavía no se vislumbra el final de la propagación del virus, la pérdida de empleos, el daño a la educación y el trastorno de la vida normal. Hizo un llamado a superar el desafío, a aprender de los errores y reiteró la importancia de la ciencia y de la cooperación. Estados Unidos continúa siendo el país con más muertes por COVID-19, seguido de Brasil, India y México. La Organización Mundial de la Salud dijo que las muertes por COVID-19
podrán duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. El director de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró que sí se puede revertir el curso de la pandemia y puso de ejemplo a países como Uruguay, Tailandia e Italia, que lo han logrado a través de medidas fuertes de salud pública, informó Rocío López Fonseca. Mujeres y niños continúan siendo el grupo vulnerable o uno de los grupos vulnerables en medio de esta pandemia de COVID-19 y particularmente en América Latina, donde están en riesgo de morir por la falta de atención médica. Con la suspensión parcial o total de los servicios de salud sexual, reproductiva y pediátrica, las dificultades de acceso por la falta de transporte público, el miedo a exponerse al coronavirus y el aumento de la malnutrición causada por la pobreza, miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de morir por falta de atención en salud y no por COVID-19. Así lo reveló el nuevo estudio apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNICEF. Según el informe, una reducción del 10% de la cobertura de los servicios esenciales de salud materno-infantil podrían causar hasta 28,000 muertes de madres y 168,000 de recién nacidos. Además, el aumento del hambre en medio de la pandemia conlleva a la malnutrición de las embarazadas y los niños, causando el posible retraso del crecimiento intrauterino, así como la desnutrición aguda y crónica durante la niñez, lo que ha incrementado el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas. El informe indica que además de los miles de muertes por COVID-19, comparar los decesos reportados por cualquier causa con las del mismo periodo de años anteriores revela el impacto de la pandemia en la mortalidad mundial. Según el reporte de los organismos internacionales, en algunas semanas el exceso de muerte se ha estimado, por ejemplo, en 185% en Perú, 219% en México y 242% en Ecuador. Esas muertes se deben tanto al COVID-19 como a las causas indirectas producidas por la disminución de la provisión de servicios de salud y por la disminución de la utilización de estos servicios, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, ¿qué ocurre con los pacientes una vez que contraen 2 o hasta más padecimientos al mismo tiempo, doctor? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo los ha visto? Pueden predominar los signos y síntomas de una de las dos enfermedades. Pueden, por supuesto, presentarse combinación de síntomas y en algunos pacientes puede haber mayor gravedad de la enfermedad. Me ha tocado ver pacientes con dengue y COVID-19. No me ha tocado ver hasta este momento paciente con COVID y con influenza. Pero en el caso de dengue y COVID-19, te diría que ha predominado la sintomatología de COVID-19. Ninguno de los 3 casos, por ejemplo, fue un caso de dengue grave o dengue hemorrágico. Dentro de la categoría de dengue grave están, por ejemplo, los pacientes con dengue hemorrágico. Quizás por ese motivo es que hubo predominio de COVID-19 en cuanto a la sintomatología. Pero de tratarse de un dengue grave o de un dengue hemorrágico, hay que estar muy alertas porque claro que un paciente con la combinación de ambas enfermedades podría tener serias complicaciones y presentarse con mucha gravedad. En el caso, otro de los retos, Belén, si bien el de enfrentar el caso de un paciente o pacientes con ambas enfermedades en coexistencia, pero también otro de los retos es el diagnóstico diferencial entre una y otra patología, a lo cual nos estamos ya enfrentando en el día a día la mayor parte de los médicos. Es decir, este paciente que estoy viendo con fiebre, con tos, con cefalea, dolor de cabeza, con dolor faríngeo, con dolor de garganta, ¿este paciente será COVID-19 o será influenza?
porque puede ser cualquiera de las dos, porque esos signos y síntomas son de ambas enfermedades. De hecho, al menos existen 10 signos y síntomas que pueden presentarse en las dos enfermedades. La anosmia, es decir, la dificultad para la percepción de los olores y la de los sabores, ageusia, esos dos síntomas son mucho más de COVID-19 que de influenza. De hecho, casi nunca se presentan en influenza y ese puede ser un diferenciador para nosotros los clínicos, ¿no? Luego el periodo de incubación. El periodo de incubación, que es el que transcurre entre la infección y el inicio de los síntomas, es más corto en la influenza que en el COVID-19. En la influenza es de 1 a 4 días y en el COVID-19 en promedio es 5.1 días. Claro, puede ser tan corto como 2 días y tan largo como 14 días, pero el promedio son 5 o 6 días. Ahí está el promedio. Entonces, también los médicos debemos tomar en cuenta ese periodo de incubación. Porque podemos tener, por ejemplo, el claro antecedente de que una persona tuvo contacto con otro con alguna enfermedad respiratoria y si la aparición de los síntomas en este nuevo caso que estoy viendo es de duración muy corta, es posible que eso sea influenza. Luego un hallazgo diferenciador muy importante en estos momentos, Belén, son las imágenes tomográficas en COVID-19 que se presentan de forma más temprana y comúnmente el paciente puede estar con muy pocos síntomas o casi asintomático y sí encontrarnos hallazgos pulmonares tomográficos, situación que no es lo habitual en influenza. En influenza habitualmente hay hallazgos pulmonares tomográficos cuando el paciente tiene mucha sintomatología respiratoria. Las dos patologías pueden generar neumonía atípica, eso también hay que decirlo, pero un diferenciador es lo que acabo de comentar. Y otro es la hipoxemia subclínica, eso que hemos comentado y que está bien reportado de que los pacientes con COVID pueden estar casi asintomáticos, medirse la oximetría de pulso y encontrarse con una oximetría de 90 o menos, eso no lo vemos con influenza. Con influenza, el paciente que hace oximetrías bajas está muy sintomático desde el punto de vista respiratorio. Eso también puede tener utilidad en el momento de hacer el diagnóstico diferencial. Pero voy a un último punto que me parece importante. Belén, vamos a necesitar urgentemente un mecanismo para pruebas de laboratorio de diagnóstico rápido, pero preferentemente de tipo antigénico, no de anticuerpos. Es decir, tenemos ya pruebas para diagnóstico rápido de influenza que ayudan a detectar antígeno del virus, no anticuerpos. Los anticuerpos aparecen muchos días más adelante, claro. 15 días y el IgG 30 días después. No. Necesitamos algo que en pocos minutos nos diga que hay probablemente partícula viral porque se encontró el antígeno del virus. Necesitamos lo mismo con COVID-19 y ya son pruebas que están avecinándose y que pueden estar a disposición muy rápido. Ojalá y las agencias internacionales y nacionales regulatorias les den pronto cabida a estas pruebas, porque son pruebas de detección de antígeno que en la misma área de atención, en escasos 15 o 20 minutos podemos tener resultados y nos pueden ayudar mucho a diferenciar entre COVID-19 o influenza, o bueno, por supuesto, a definir si el paciente está en coexistencia de las dos
enfermedades, ¿no? O no tiene ninguna de las dos. O no doctor. tiene ninguna de las dos y es un paciente efectivamente que tiene una enfermedad respiratoria, infecciosa, de otra naturaleza, lo cual, claro que se presenta durante esta época del año. Fíjate, Belén, hay paneles de laboratorio de pruebas moleculares múltiples, con detección de hasta 13 patógenos. Son caras, muy caras. Probablemente no de suficiente acceso para toda la población. Y además no se tienen en cantidad suficiente para dar una cobertura. Para los médicos sería lo ideal, porque al mismo tiempo se están corriendo para muchos patógenos y entonces podríamos saber rápidamente cuál de ellos es. Puede ser un virus sincicial respiratorio, que no tiene nada que ver ni con COVID ni con influenza. Puede ser un patógeno bacteriano. Y ahí nosotros ya podemos guiar el tratamiento de forma más sencilla. Pero por lo menos las pruebas de antígeno rápidas para diferenciar entre COVID e influenza creo que serían muy conveniente que estén a disponibilidad de todo el sector salud en los diferentes países. Importantísimo esto que nos acaba de mencionar, doctor, y un muy buen cierre para el programa que hoy hemos tenido. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Belén, con mucho gusto. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa, en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.